nuevo programa de las provincias también existen. Vamos a ocuparnos hoy de las elecciones que se hicieron en 4 provincias, en Chaco, en Salta, en San Luis y en Jujuy. Estas 4 provincias, por eso decimos que las provincias también existen, estas 4 provincias representan tan solo el 9% del total de electores del país. 4 provincias argentinas representan nada más que el 9% del electorado del país. ¿Por qué? Porque entre la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires se comen el 50 o más por ciento del electorado. Es decir, que los resultados que podamos tomar en cuenta en estas elecciones de las 4 provincias indican, digamos, una preferencia provincial, pero no podemos trasladarlos como un ejemplo hacia una elección nacional, porque los votos de este 9% no influyen, no son los que deciden. Sí, suman para decidir una posición, pero la decisión está en ese otro 80 o 90% de que está en otras provincias más grandes como Santa Fe, Córdoba, repetimos, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Bien, en el Chaco, la alianza oficialista integrada por la Unión Cívica Radical del gobernador Sendero y La Libertad Avanza, que obtuvo un 45,19% de los votos. Después está el Chaco Puede Más de Capitanich, que tuvo nada más que el 33%. Es decir, que si tomamos en cuenta los votos de la lista de Sendero y los votos de la lista de Capitanich, triunfa digamos, en la lista de Sendero porque tiene el 45 contra el 33, 12 puntos más que Capitanich. Pero cuando se hace la distribución de bancas, resulta que la lista de Sendero solamente llega a 8 puntos y después la lista de Capitanich a 6 y la lista una lista también peronista, pero apartada de Capitanich, suma 2, es decir, que estamos 8 y 8. Si a la lista de Capitanich le sumamos las listas de las peronistas que están sueltos, estamos empatando con el porcentaje que obtuvo la lista de Sendero. Esta situación se da un poco en varias provincias, donde el primero saca una cantidad de votos suficientes, pero también los otros partidos unidos alcanzan a superarlo. Una aclaración: cuando hablamos del 45, del 33%, estamos hablando de los votos emitidos, no de los votos totales del padrón total. Al punto que en el Chaco se llegó a un 50 y algo por ciento del electorado que fue a votar. Muy baja presencia del electorado. Incluso hay mesas en que ni siquiera los presidentes de mesa estuvieron presentes. Es decir que, como diciendo, ¿para qué voy a ir a votar si no tiene realmente fuerza mi voto? Eso es algo que los partidos políticos, todos los partidos políticos, tienen que hacer un esfuerzo para interesar a la ciudadanía en que tiene que ir a votar. No importa si va 2 veces en el año, no importa. Hay que defender la democracia y para defenderla hay que participar del arma que nos da la democracia, que son las elecciones. Cualquiera sea nuestra posición política, pero hay que ir a manifestarse, decir yo estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo con esto otro. Es una forma de defender la democracia. Ese silencio en el Chaco y también en otras provincias, me detengo en el Chaco porque son nuestros vecinos, y hubo una experiencia de unión de La Libertad Avanza con el radicalismo. Ahora, ¿por qué se unió La Libertad Avanza con el radicalismo? Para ganar, para ser una fuerza triunfante, porque después de lo ocurrido en Santa Fe, donde quedó tercero La Libertad Avanza, que fueron solos, posición de Karina Milei, y también en contra de Santiago Caputo, que habla de la necesidad de unirse para poder mostrar fuerza. Entonces tenemos ahí
un problema. En Santa Fe le fue muy mal a Milei, Milei y la Libertad Avanza. En el Chaco tiene presencia con, digamos, unidos con el radicalismo. ¿Cuántos votos tiene cada uno? No se sabe, no tenemos presente, no se puede saber porque los votos son secretos. En Salta, que se vota por jurisdicción, digamos, en la jurisdicción de elegir senadores por la capital, primero salió la Libertad Avanza. Es decir, que superó en el total de la provincia, no gana la Libertad Avanza, sino que en el total de la provincia gana una alianza que hizo el gobernador de esa provincia. Todo esto nos lleva a hacer un análisis de cómo se comportará el electorado en Corrientes. ¿Concurrirá más del 50%? Esperemos que sí, porque la democracia está muy asentada en Corrientes. Tenemos que ir a defender nuestros principios y así tener presencia. Ahora, hemos invitado para el día de hoy al doctor Jorge Simonetti, que varias veces ha estado con nosotros. Es un analista que publica sus ideas y su posición en el diario Litoral casi todos los domingos. Y también va a estar presente el doctor Noel Brear, que es senador por el radicalismo en la provincia. El doctor Brear tiene un antecedente de hace muchos años de su bisabuelo Eugenio Brear, que fue, digamos, vicegobernador de la provincia. Bien, vamos a un corte y ya empezamos con el doctor Jorge Simonetti. Tuvimos elecciones en 4 provincias, en Chaco, en Salta, en Jujuy y en San Luis. Acá en el Chaco hubo una sorpresa general, pero ya hace unos días, digamos, ¿no? Tal vez el mes pasado, que fue la unión de un dirigente radical, gobernador Sendero, que hizo una alianza con la Libertad Avanza. Es decir, que presenta una novedad, que la Libertad Avanza reconoce que yendo sola no llega a ningún lado, sobre todo en las provincias, y entonces hizo este acuerdo, que también le vino bien al gobernador. Cuando se realizó este acuerdo, le preguntaron a los periodistas, colegas, le preguntaron al gobernador de Corrientes, a Gustavo Valdés, si eso significaba algo para la provincia también. Y rotundamente dijo Valdés que eso era otra provincia, como diciendo, esto acá no va a suceder. Pero, sin embargo, yo creo que puede llegar a suceder. Para hablar sobre todo esto, y sobre todo queremos resaltar que parece que la honestidad no rinde frutos, que los dirigentes políticos creen que la honestidad no rinde frutos, y que no solamente la dirigencia política, sino también los ciudadanos que votan, digamos, llevados por, no sé por qué, pero que muchas veces votan a gente deshonesta y que llegan al Parlamento o a los congresos provinciales. Para aclarar todo esto, decía, invitamos al doctor Jorge Simonetti, habitué en nuestro programa, porque tiene conceptos bien claros sobre todo esto. Bienvenido, Jorge. Gracias, Toto. ¿Cómo ves todo este programa, este panorama que se creó, digamos, después todavía del voto de los senadores misioneros y demás? Te escuchamos. Primero, yo creo que hay que establecer algunos parámetros generales, digamos, de lo que significa o constituye la política argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Que las elecciones en las provincias se manejan con una lógica diferente al de la nación. Generalmente las provincias están totalmente, no digo totalmente, pero están bajo un paraguas de los oficialismos. ¿Qué significa? Los gobernadores, fíjate vos que en las 4 provincias ganaron las fuerzas lideradas por los gobernadores. Pagar sueldos en términos, hacer algunas obras, y en general tener una paz social dentro de la provincia significa ya mucho más de la mitad del camino hecho.
y la gente en las provincias tiende a votar a los oficialismos. Es decir que las elecciones provinciales, valga la redundancia, se provincializan siempre y se fijan, lo que es importante, se fijan en los parámetros de cómo se gobierna. Difícilmente un gobernador pierde una elección, salvo que su gobierno sea un desastre. Cedero en el Chaco, Sadir en Jujuy, que son dos gobernadores de la Unión Cívica Radical, después Sáez en Salta, que es masista, y el gobernador Poggi en San Luis, que significan dos fuerzas, en estos últimos casos son dos fuerzas provinciales, pero que tienen su origen en el peronismo, han ganado sus elecciones y son de distintos partidos políticos. Evidentemente alguna idea eso nos da de lo que va a suceder en octubre, pero no es exactamente la correspondencia entre los resultados provinciales a los resultados nacionales, porque allí se juegan otros parámetros y la gente tiene en cuenta otras cosas. Lo que sí hay que destacar, estimado Toto, es que creo que se ha batido un récord en la baja participación electoral de la gente. Así es. Esto está significando algo así como que la gente continúa, este proceso está marcando un desafecto de la gente por la política como el instrumento para canalizar una mejor vida para la gente. Entonces es como que digo, bueno, no voy a votar porque igual voy a estar igual. Y eso hay que poner la barba en remojo y tiene que marcar un llamado de atención para la dirigencia política. Así que, obviamente, en lo que se refiere a las distintas estrategias utilizadas en cada una de las provincias, que fueron distintas, hay que ver la estrategia que utilizó el gobierno nacional, que por primera vez se presenta con su marca, su sello, La Libertad Avanza, qué estrategia utilizó en las distintas provincias y fueron diferentes. En el Chaco concretamente hicieron acuerdos con el oficialismo, con el gobernador, con la Unión Cívica Radical y coparticiparon de un triunfo. ¿Cuánto de ellos le corresponde a los libertarios? Es difícil decirlo, porque fueron dentro de una alianza indiferenciada. Sin embargo, creo que también fueron beneficiarios de la buena imagen del gobernador chaqueño. Sí, ahora yo pienso de que en el Chaco, como en otras provincias, no está todo dicho. En el Chaco, aún con la elección efectuada, no está todo dicho de que se terminó la alianza entre Cedero Radical y La Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque a la Libertad Avanza lo que le interesa, más que ganar una gobernación, creo que lo hemos comentado en otros programas, más que ganar una gobernación, le interesan los legisladores nacionales. Entonces, vamos a ver qué pasa en el Chaco y en todas esas provincias con los legisladores nacionales. Yo pienso de que es posible que ya se haya conversado sobre la distribución entre Cedero Radical y La Libertad Avanza con diputados, porque en el Chaco creo que se elige incluso senador nacional. Sí. Ahora, en Salta se produjo algo importante. En la capital, en la ciudad capital, ganó La Libertad Avanza. Sí. Es decir, que donde hay supuestamente un electorado más consciente o más instruido, ganó La Libertad Avanza en la ciudad de Salta, donde desde ahí se maneja prácticamente toda la provincia. Que no ocurra también eso, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no es cierto?, que se elige intendente en la ciudad capital. Yo no sé si un electorado más instruido, digamos, sean distintas realidades sociopolíticas. En el caso del Chaco que vos mencionás, evidentemente no está todo dicho. Primero porque creo que es un lugar donde todavía el peronismo, entre paréntesis kirchnerismo, hizo pie fuerte. No sé si en otra provincia va a ser pie tan fuerte como lo hizo Capitanich. Es decir, Capitanich conserva un 30 y pico % de los electores y puede llegar o puede ser una plataforma interesante, no solo para hacer una buena elección en octubre, sino además
para digamos, prolongarse hacia 2027 en que se elige gobernador. O sea, es importante la elección de Cedero, que tiene una muy buena imagen, pero tampoco es tan grande el campo entre una cosa y otra, y sacó distancia contra otra fuerza organizada también como el peronismo. Así es. Yo creo de que, como bien lo dice Capitanich, hay un empate. ¿Por qué? Porque Cedero y la Libertad Avanza consagraron 8 diputados provinciales y el peronismo 6 con Capitanich y 2 con la intendente de Barranqueras. Es decir, que el peronismo tuvo 8, separado por disidencias internas que no sabemos si se juntan o no se juntan en octubre, y el oficialismo 8. Es decir, que ahí hubo un empate, si se quiere, como quiere Capitanich reflejarnos. Sí, las interpretaciones muchas veces por ahí son sesgadas, digamos, de acuerdo a cada uno, pero tiene su lado de razón Capitanich. De igual manera ganó el radicalismo en conjunto con la Libertad Avanza, lo que digamos en otras provincias fueron diferentes. Por ejemplo, en San Luis hubieron 2 listas libertarias que sacaron el 7% cada una, pero ninguna reconocida por el oficialismo nacional. Entonces, cómodamente el gobernador Poggi ganó las elecciones. Y allí hubo una especie de, si bien representa una fuerza provincial, hubo una especie de interna con los Rodríguez Sá, a los que les ganó, porque también Poggi proviene del peronismo, a los que le ganó con claridad. En Salta el gobernador Sáenz es un aliado de Massa, proviene del masismo, o sea, del peronismo también. Y también ganó bastante claramente, aunque en la ciudad de Salta, ahí sí hizo pie la Libertad Avanza exclusivamente y adquirió personería propia. La Libertad Avanza con su candidato ganó en la capital, a pesar de que perdió en el conjunto de la provincia. Entonces ya tiene Milei una base importante de que su propio sello ganó en una capital provincial. En Jujuy también ganó la Unión Cívica Radical a través de su gobernador, Sadir, y fue claro, pero también la Libertad Avanza en algunos distritos hizo muy importante elección, que también adquirió su personería propia. Esto, si uno proyecta hacia la nación, tiene algunos parámetros que hay que tomar en cuenta, pero también es bastante diferente. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos casos, y hay que mirar las elecciones pasadas, digamos, en las elecciones presidenciales, Javier Milei no tenía absolutamente estructura en ninguna parte del país y ganó la presidencia. Es decir, la figura de Milei atrajo los votos. En este caso puede pasar algo similar. Supongamos, en la provincia de Corrientes gana el radicalismo o gana el peronismo, etcétera, pero puede suceder que con los legisladores nacionales gane Milei. También puede pasar en las otras provincias. Yo creo que no hay, la Libertad Avanza ni ninguno de los partidos tiene para regalar nada, ¿no? No, es claro, pero tampoco para festejar con bombos y platillos, sino fundamentalmente cada uno estableció sus reales y está por tirarse las cartas para la nación. Creo yo, teniendo en cuenta que a Milei le quedan 2 años de mandato después del 10 de diciembre, que los gobernadores, estos 4 gobernadores cuyas fuerzas que lideran ganaron, probablemente estén más o menos explícitamente en favor de Milei, porque no querrán perder, digamos, el cable que los ata a las finanzas que les son necesarias para los gobernadores, para administrar sus provincias. Entonces, allí se vislumbra hacia octubre una importante elección del gobierno. Si va a ganar los suficientes escaños legislativos, ya sean diputados o senadores, no lo sabemos, pero evidentemente hay una importante elección que va en detrimento de otras fuerzas. La derecha en este caso está siendo cooptada casi totalmente por Milei, y el PRO, salvo en Cava, y veremos ahora
el próximo domingo en la ciudad de Buenos Aires. El PRO está prácticamente electoralmente desapareciendo en el país, Toto. No sé si vos observaste ese los fenómeno. resultados, aparece el PRO muy atrás en los lugares donde todavía existe dentro de estas 4 provincias, ¿no? Claro. Entonces este es un tema, yo creo que le erraron a la estrategia. Después podremos conversar sobre ello. Y el peronismo, que también hizo un papel bastante, salvo en el Chaco, bastante desdibujado. Y es una fuerza que no sé si Cristina, siendo la contraparte de Milei en octubre, podrá rescatar un poco y canalizar el voto de los descontentos. Pero el peronismo en las elecciones provinciales ha hecho un pobre papel. Yo creo que hay que hacer una diferencia. Hay quienes dicen, yo soy peronista, pero no soy cristinista. Entonces hay que ver si eso no significa de que el peronismo, sumando las internas, que tenga un buen resultado. El otro juego, el otro partido grande, digamos, como si fuera el fútbol, es en provincia de Buenos Aires, donde Kicillof, gobernador, había empezado a querer independizarse de Cristina, pero después Cristina le ganó la mano cuando le aceptó que haya elecciones separadas y demás. Ahora, Kicillof también va a rendir examen, creo que en septiembre, en agosto-septiembre, y va a tener entonces una influencia en la elección nacional. Jorge, ahora sí, yo vuelvo a un esquema que me tengo marcado. ¿A qué le interesa al gobierno nacional? Le interesa el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque al elegir un gobernador que no sea simpático a la Libertad Avanza, se lo puede manejar. ¿Con qué? Con los ATN y demás. Fíjate que la distribución de los ATN último, ¿quién figura en primer lugar? Misiones. Y juntos se desarrolla alrededor de Misiones todo este drama de la ficha limpia. ¿Y quién está en último término? Ojo, gobernador Valdés, Corrientes, que menos recibió de todos los distritos, son 25, incluido la ciudad de Buenos Aires. Ahora, si traemos este panorama que acabas de definir, que lo hicimos juntos, ¿cómo a la provincia de Corrientes? Que vamos a elegir también gobernador, lo cual es ninguna de estas provincias elegía gobernador. La otra provincia que elige gobernador es Santiago del Estero. Ahora, ¿cómo ves todo esto trasladado a Corrientes? Antes de pasar a Corrientes, quiero hacer una afirmación. Dijiste bien, y coincidimos, de que la figura de Milei, hace 2 años casi, la elección de hace 2 años, atrajo a gente que estaba desengañada con la política y quiso buscar algo nuevo. Ahora, ¿no se pasó de banda Milei con lo nuevo? Su vocabulario. Yo estaba viendo una película días pasados en televisión donde hablaban de la juventud en la época de Hitler, cómo la juventud se adhirió a a las afirmaciones de fuerza de las consignas hitlerianas. A las consignas. Acá también puede ocurrir lo mismo. Creo que lamentablemente a la juventud le gusta ese vocabulario enfrentativo, digamos, que está permanente. Ahora, Milei también, ¿será que no se ha gastado un poco la sorpresa de Milei en todo este tiempo con lo que pasó con la ficha limpia, donde ahora sale Milei diciendo que el acuerdo fue entre Macri y Cristina? Bueno, podemos decir cualquier cosa para ocultar lo propio, pero muchas veces la sábana es corta y aparecen los pies cuando uno tira, ¿no? ¿Cómo ves todo eso? Mira, Toto, es evidente que Milei durante los últimos meses o los primeros meses del año se ha desgastado. Primero el caso Libra, y luego que quedó muy al descubierto, a pesar de que intentó por distintos medios desviar la atención echándole la culpa a un acuerdo de Macri con Cristina, cosa insólita.
surgió evidente un acuerdo con el oficialismo misionero Rovira. para que, de último, exacto, con Rovira, para que los legisladores se voten en contra de ficha limpia. Lo que le faltó un voto y que fue sorpresivo. Esto significa que Milei está haciendo un juego mentiroso y sucio. Es decir, es como el tero, digamos, canta acá y pone el huevo en otro lado. Estamos evidentemente ante un sistema que ya se está enviciando tanto que se identifica con aquello que él siempre ha criticado, que es la casta. Hoy la casta es Milei y La Libertad Avanza. Es sin dudas, y está empleando los peores métodos para conseguir resultados y sobre todo jugar a la doble moral y al doble juego político. Porque en realidad a Milei le conviene que Cristina participe de la elección, no solo para ser la contraparte de él, Sí. sino fundamentalmente porque a Cristina también le conviene evitar las rejas, ¿no? Y lo logra a través de una candidatura que se va a prolongar en el tiempo, cosa que sucedió con Menem. Entonces, hoy por hoy la elección nacional se va a presentar como un juego de extremos, libertarios y kirchneristas. Y en el medio, el centro se disuelve el PRO. La Unión Cívica Radical no atina, a pesar de que tiene esos triunfos provinciales, no atina a elucubrar o a presentar una propuesta nacional atractiva, nacional. Exacto, atractiva para el electorado, y entonces va a ser un juego de extremos que los medios no van a jugar y seguramente Milei va a recuperar, va a ganar muchas bancas, aunque no es lo que principalmente le interesa, sino lo que le interesa es el golpe electoral que signifique ganar una elección nacional hacia el futuro de su gestión. Así que nos encontramos con ese panorama que realmente se está cada vez viendo más claro. Bien, yo creo también de que Milei está queriendo que la gente se olvide y no se olvida de que él entró por segunda vuelta, que no entró por sus votos propios, sino que entró por los votos de Macri, de Bullrich, es decir, de PRO, que apoyaron en la opción entre votarlo al candidato peronista o kirchnerista, de votarlo a Milei como única salida, digamos, ¿no? Hay un elemento que juega en favor de Milei. Milei no es, digamos, afectado en la misma medida por los hechos de corrupción que otras figuras políticas y otras cosas. Fíjate vos que lo de LibraGate y ahora sumado a esto que fue lo de ficha limpia, fue un juego realmente lamentable de engaño, de intento de engaño a la ciudadanía, a pesar de que todo el mundo se dio cuenta. No lo afecta electoralmente en la medida que pueda afectar a otros espacios. Le ha restado un poco, pero no tanto. Y todavía conserva, creo yo, la delantera. Y bueno, solamente de acá a octubre, una caída en el manejo de la economía lo puede afectar en mayor medida. Es decir, le tiene que rogar para que alcancen los dólares y sostener este tipo de cambio hasta octubre. Y bueno, y después se verá. No te olvides que Macri en las elecciones de medio término ganó de todas maneras, ganó en todas las provincias, en todos los lugares ganó. Y sin embargo luego perdió la elección con Alberto Fernández precisamente por la economía. Sí, bien, vamos a Corrientes, que a la audiencia le interesa mucho, porque no estamos muy lejos. Se habla que la elección provincial va a ser en septiembre, a fines de agosto, principios de septiembre. Bien, ¿cómo ves esto? Me dicen algunos amigos que me informan de que en la Unión Cívica Radical Gustavo ya proclamó o presentó a su hermano Juan Pablo como candidato para estas elecciones de gobernador. Todavía no está en la alianza esta grande que tiene formada con Vamos Corrientes, todavía no lo presentó ahí como candidato radical, pero dentro del Partido Radical. Y también tengo alguna información de que en el interior los municipios manejados por partidos que no son del radicalismo están también convencidos de que digamos el hermano del gobernador puede ser la persona
que aúne criterios distintos para gobernar. Yo personalmente creo de que va a ser muy difícil que en primera vuelta acá se pueda elegir gobernador. Y si no es en primera vuelta, hay que tener en cuenta que hacen todo eso, este grupo de partiditos que está apoyando a unos y a otros. Pero como las elecciones se ganan... El grupo Alondra. Exactamente. Digamos, como las elecciones se ganan o se pierden por un voto, lo demuestra Ficha Limpia, al que tiene 2.000 votos, porque hay también un desprecio. No, fulano, partido de cosas, no tiene los votos ni de la mujer ni de la familia. Los votos de la mujer y la familia pueden ser 100, 200, que terminen inclinando la balanza. Bueno, ya hablé yo suficiente, que ustedes quieren escucharlo a Jorge Simonetti. Mirá, Toto, yo creo que la elección acá en Corrientes de gobernador y vice del Poder Ejecutivo provincializa aún más la elección, más que en los casos que se dieron el domingo pasado. La gente se va a fijar muy bien en lo que le conviene. Y creo que el oficialismo, en principio por oficialismo y por haber pagado los sueldos en término, por hacer obras, aunque son sueldos, la verdad que sueldos muy bajos, por hacer obras de pequeña y mediana envergadura en la capital y en el territorio provincial, principalmente en la capital, lleva la delantera en ese aspecto, ¿no? Es decir, las fuerzas gobernantes juegan con el efecto de cancha inclinada, como se les llama. Pero acá se dieron algunos acontecimientos que hacen que uno deba afinar el análisis. Primero, que la alianza gobernante se desgranó. No sabemos en definitiva cómo va a terminar, pero se desgranó. En primer lugar, la parte de los liberales, el Partido Liberal se mantiene dentro de la alianza gobernante, pero muchos, como Eli, formaron el famoso grupo Alondra, que reúne a un variopinto número de figuras, pero que no sé lo que valen en votos. Y después la decisión que hubo en el radicalismo con Ricardo Colombi, que seguramente va a aunar al peronismo detrás de su candidatura, que el peronismo va quizás compartir la boleta, digamos, y también va a colocar legisladores, y creo que entonces se presenta un panorama difícil de definir si va a haber o no segunda vuelta, o sea, si va a triunfar el oficialismo en primera vuelta. Yo creo que va a ganar el oficialismo en primera vuelta, pero no sé si le alcanza, difícilmente le alcanza para hacerlo en esa vuelta, y habrá que recurrir a la segunda, donde ya hay cuestiones que se empiezan a afinar distinto, la gente empieza a fijarse de manera distinta. Aclaremos que para ser consagrado en primera vuelta, el candidato a gobernador tiene que tener 45% de los votos emitidos, o 40%, y con una diferencia con el segundo de 10 puntos. Ahora, son números importantes, 45, 40, entonces hay que ver qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Sí, son números importantes, así lo establece la Constitución. Y yo creo que sin duda el oficialismo va a encabezar, cuando aparezcan los resultados de primera vuelta, va a encabezar la cantidad de votos. Lo que no sé es si va a llegar a esos números que vos mencionás, si haya una segunda vuelta, que probablemente sea, digamos, una definición de aquello que fue una interna frustrada dentro del radicalismo, pero con los condimentos de los otros partidos. Es difícil de definir, pero te reitero, creo que el oficialismo en general, los oficialismos provinciales juegan con el efecto cancha inclinada, y es más probable que aquí sea Valdés y quien sea designado el candidato. Hablo de designado y no electo porque evidentemente la prevalencia de la voluntad del gobernador va a hacer que sea su dedo el que ponga el candidato, que probablemente sea el hermano. Ahí va a estar, y quizás Ricardo Colombi, no creo que del lado, hay que ver cómo juegan los libertarios también. Creo que se está haciendo mucha fuerza desde el propio radicalismo para que los libertarios se sumen a la alianza
oficialista. Puede suceder o no, pero creo que es lo más probable. Y del otro lado, un Colombi que va a contar con un peronismo que prefiere compartir poder antes que perder todo. Y bueno, creo que ahí va a estar dada la carrera. Es importante pensar también que en una provincia como la nuestra, el pago de los sueldos en términos, las obras pequeñas y medianas que se realizan, y una tranquilidad, una tranquilidad en general en el espacio público, hace que el gobierno parta con algunos metros de ventaja. Sí, ahora, el Grupo Alondra está lleno de candidatos a gobernador. Está, digamos, el presidente de Eli, Perucho, está también Josecito Romero Félix, también hay otros por ahí que están, y todo el mismo Colombi. El Colombi entra dentro de un grupo de partidos, pero él se posiciona para que lo voten a él. No está dispuesto a ceder un paso atrás, aún sea en busca de una unidad. Ahora, vuelvo al tema, que hay que ver, hay que tener en cuenta, al definir al candidato del oficialismo, hay que tener en cuenta cómo caería ese candidato en todos esos partiditos en el caso de que haya segunda vuelta, porque entonces ahí se va a determinar. Y yo creo que dentro el segundo en esta elección, cualquiera sea el candidato de los radicales y Vamos Corrientes, va a ser Colombi. Ahora, ¿cómo caería más, diría yo, Toto, en la gente? Digamos que en definitiva en la segunda vuelta un poco se desprende, sobre todo los que no votaron, a los que participan de la segunda vuelta, se desprende un poco de lo que sea su pertenencia partidaria y vota a lo que le parece mejor, digamos, ¿no? Yo creo que al Grupo Alondra le sobran candidatos, pero me parece que todavía le faltan votos. Así es. Muchos candidatos y votos no creo que sean tantos. Y evidentemente si se presenta como una tercera o cuarta opción, va a restar votos en algún sentido, pero no le veo por ahora como un contendiente que vaya a una segunda vuelta con posibilidad. Hay que ver si el candidato de Alondra o de quien fuera llega al 30% de los votos, porque ahí estaríamos entonces haciendo fuerza. Si no llega al 30% de los votos, en primera vuelta se consagra el gobernador, porque sin duda el candidato de Alondra o Ricardo Colombi. Claro, Ricardo Colombi, me refiero a cualquiera de los dos, yo creo que van a unirse. Ahora, no sé qué hará Perucho en su momento, pero bueno, concretando, Jorge, terminando esta muy grata conversación y de análisis, yo creo de que hay que tener en cuenta que la Libertad Avanza quiere diputados nacionales en esta elección en Corrientes, porque no se elige senador. Entonces, está dispuesta a hacer oídos sordos en la candidatura a gobernador, pienso yo, en la medida que se le otorguen de los 3 diputados que se eligen por lo menos 2. Pero obviamente ahí está el debate de la posibilidad de acuerdo o no, digamos. Bien. Eso es esto por ver. Bueno, muy bien. En unos minutos vamos a tener una palabra oficialista con el doctor Noel Verdear. Gracias, Toto. Gracias por la invitación. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Para contribuir al análisis que estamos haciendo sobre las elecciones de las 4 provincias que lo hicieron el domingo pasado, y también la proyección que hay hacia el futuro, porque en Corrientes tenemos elecciones separadas de provincia que serán en fines de agosto, primeros días de septiembre y después la de octubre. El doctor Noel Verdear nos va a dar un aspecto de lo que es el oficialismo en Corrientes. Bienvenido, Noel, una vez más a nuestro programa. Entonces, pensamos de que
digamos, la alianza que tiene el gobernador, digamos, o la Unión Cívica Radical, como quieras llamar, es una fuerza que va a estar en primer lugar en todas estas elecciones. ¿Qué opinas? Mire, estamos tratando de construir un triunfo. Estamos tratando de construir un triunfo en primera vuelta. Esa es la tendencia. Estamos armando una alianza muy importante, no solo una alianza de partidos políticos. Ustedes saben que están cuestionados los partidos políticos en términos generales en el mundo, sino se da un fenómeno nuevo que ustedes habrán visto en el lanzamiento del viernes, lo que se llama la alianza de abajo para arriba, donde 60 y pico de intendentes participaron de la convocatoria, pero 60 y pico de intendentes multicolor. Fíjense ustedes que, por ejemplo, el intendente de Alvear, de Eli, participó en el acto del viernes. El intendente peronista institucional de Esquina, Hugo Benítez, participó del acto del viernes. Tiro nombres así sueltos, ¿no? Pelusa de San Miguel, el del Pano, por ejemplo, Jorge Mesa, de Cacatí. Voy dando así nombres genéricos. Sí, sí. Es decir, parece que algunos dirigentes tradicionales, en términos objetivos, no estoy denostando, sino estoy haciendo un análisis objetivo, van por un camino de tierra y los intendentes, la dinámica, el futuro va por la autopista, diríamos, de vamos corriente. Esta es la impresión que tengo, que hay un divorcio entre decisiones políticas de algunos dirigentes. Fíjese que Ani Pereira va a la Alondra y la dirigente de Santo Tomé asume como ministra de Ciencia y Tecnología. Sí. Y el partido se queda. El viernes estuvo en el lanzamiento con Ardoy, con todos los intendentes liberales, todos presentes. Así que diríamos, a mí me da la impresión que el Grupo Alondra es un conjunto de dirigentes residual de lo residual. Si usted quisiera hacer un análisis de Jaureche, Scalabrini y Ortiz, diríamos, hasta puede llegar a ser una revancha residual del Pacto Autonomista Liberal con microscopio mirado hoy, ¿no? Sí. Lo que se junta en la Alondra, salvo Camau, que es una decisión, diríamos, del peronismo, del justicialismo. Eso representa, yo decía el otro día, Josecito Romero Ferri es segunda generación y a él le gusta hacer audios, ¿no? Y videos. No se hizo esta obra, mire que... Y yo le diría, ¿por qué no se va y se pone frente a la casa del Partido Autonomista y muestra lo que quiere hacer con la provincia, mostrando cómo está la casa del Partido Autonomista mantenido por ellos? Parece que está casi desarmada la casa, ¿no? Esto es lo que nos ofrece la revancha oligárquica, diríamos, desde el punto de vista de Jaureche. No estoy haciendo un análisis, y encima achicadito, chiquito, personal, un cheque que no se endosa, propio, candidato sí a muerte. Entonces, como bien decía Simonetti, la Alondra tiene exceso de candidatos a gobernadores y tiene insuficiencia electoral. Así es, y las cosas se resuelven con los votos. En un momento dado hay que mostrar. Sí, yo reitero... Porque hay algunos que creen que la urna es una pelota de fútbol y quieren patear para adelante, ¿no? Así es. Ahora, sin duda que quienes quieran presentar algo a la ciudadanía, al electorado, en las elecciones provinciales, tienen que tener un programa. No es cuestión de tirar abajo lo que se hizo o decir que se pudo haber hecho, que pudimos haber hecho tal cosa, y bueno, todos podemos soñar con una corriente mejor y con un país mejor. Ahora, hay un índice, Noel, que demuestra que la gente no está tan mal. Si uno sale, el día domingo anduve recorriendo un poco la ciudad, ve, no hay lugar donde estacionar un auto, ni en la Costanera, ni en la avenida de Pujol, en ningún lado. Los bares o donde hay las plazas están llenas de gente, y gente que hay, digamos, quienes se preparan para atender a esa muchedumbre que está, con kioscos y demás. Es decir que, digamos, no está tan mal el hecho de que Corrientes ha mejorado en estos 8 años. Ahora, yo creo de que Ricardo,
con solo hacer publicidad en el canal de La Nación, de decir, vuelve Ricardo, tengamos en cuenta que Ricardo fue 3 veces gobernador, no es un iniciado en este tema, y al volver uno piensa en lo bueno y en lo malo, ¿no es cierto? ¿Cómo ves Ricardo creo que se va a alimentar con los que queden, los radicales que queden heridos por la candidatura de gobernador? Mire, nosotros iniciamos un camino que se llama Sistema de Gobierno, que tuvo carta de ciudadanía el día viernes con Vamos Corriente, que es lo que engloba a los partidos políticos y a esta nueva alianza que digo de 60 y pico de intendentes. Fíjese usted que si Ricardo Colombi quisiera hablar de alianzas de intendentes para volver, le quedó uno, Cheme de Empedrado. No tiene ni un intendente que le apoye su candidatura en términos institucionales. Él podrá decir, tienen miedo de firmar, siempre hay un argumento, ¿no? Pero digo, tiene uno, que es el Cheme en Empedrado, que está, diríamos, en condiciones, es el único intendente que apoya la candidatura de Ricardo Colombi de 74 intendentes. Digo, dato objetivo de la realidad. Ricardo, cuando vuelve en su momento, tenía la intendencia de la capital con Viñolo, tenía la intendencia de Goya con Ocela, tenía la intendencia de Petecovichi en Libre, tenía la gente de Curuzú Cuatiá, tenía tenía todas las intendencias. Cuando pelea con Arturo, hace su revancha y vuelve. Y vuelve con el 35%. 33% sacó Arturo y 31% sacó Bahía del Río. Digo, vuelve ahí, fueron 3 tortas que se repartieron. No es fácil volver. Tiene derecho, ¿no? Cualquiera. Por supuesto. Tiene derecho, pero me parece que él se refugió en ECO. Y entonces con ese sistema, él no tiene que pasar por ningún mecanismo de selección, sino automáticamente dice, soy yo, y el que viene a mí. Como si fuera el Evangelio, ¿no? Vengan a mí. Y así es muy difícil. La oposición, el problema que tiene es lo que usted dijo. No tiene programa, son opositores, le cuesta juntarse porque hay exceso de candidatos a gobernadores que no se quieren bajar. Salieron de sus grupos originales porque no le reconocían su candidatura a gobernador. Mal va a ser que haya gente que salió de un grupo porque no le reconocen y después vayan y voluntariamente con un intendente que le apoya armen una alianza. Está bien, no hay. Hoy está fragmentado. Hoy la tendencia es que este resultado, teóricamente, si vemos estas 4 provincias que votaron el domingo, donde los oficialismos ganan, donde el kirchnerismo está muy debilitado, donde Cristina Kirchner, donde intervino, que fue Salta y Jujuy, casi desaparecieron. Y en Corrientes hay que recordar que estaba intervenido el justicialismo y que hoy de hecho quedó una intervención residual que es Otavi, que es el que controla, diríamos, la estructura del peronismo que queda, dejó mucho peronismo afuera. Hay muchos dirigentes peronistas tan es así que hablábamos, la cantidad de dirigentes peronistas que están acompañando a Vamos Corrientes es extraordinario, es un espacio hay amigos que me dicen, yo al peronismo de Corrientes quiero renunciar, con mi familia completa, así, esto no me representa, porque para ellos es la cámpora, para ellos es el kirchnerismo, y paradójicamente, dirigentes de la cámpora tampoco se sienten representados por la cámpora de Otavi, entonces, por eso Pitín Aragón quiere ser candidato por afuera. Martín Barrio Nuevo dice voy a ser candidato por afuera. Así, Carlen también hizo su momento. Carlen está en Vamos Corrientes. Lo que quiero decir es, no puede haber tanta diáspora si realmente eso está avisando, preanunciando lo que se viene en la urna, que es problema, ¿no? Sí. Ahora, yo distingo una posición dentro del peronismo justicialismo. Hay quienes se consideran peronistas, pero no kirchneristas. Claro, pues. Y entonces ahí eso están todos afuera. Ahí es donde viene el quiebre, digamos, que no quieren seguir detrás de Cristina, sino que rememoran lo que fue el peronismo en su momento. Y recordemos que el mismo Perón en su momento, digamos, criticó el tema de la juventud, esa que incluso usó palabras muy fuertes referidas a esos grupos, ¿no es cierto? A los imberbes. Sí. Pero aparte, el peronismo se reunió el sábado en Santa Lucía, en su convención.
o consejos, pero era el plenario, diríamos, y donde realmente Azcúa, su candidato a gobernador ya designado, dijo expresamente, el que quiero oír que oiga, Valdés y Ricardo Colombi son la misma cosa, es decir, no están construyendo puentes, están construyendo trincheras, es decir, yo creo que Azcúa quiere ser, es un dato que le va a costar bajarse. Sí. Y el peronismo en su conjunto no le va a caer bien dejarlo a Azcúa y votar por Colombi, por ejemplo. Y Colombi, hoy no es lo mismo, hoy ya no es Carpincho y Pingüino. Hoy el Carpincho y el Pingüino son incompatibles sexualmente. Sí. No, en lo que en el 2001 era posible por una reacción que había a un esquema, hoy Pingüino con Carpincho no se junta. Bien. En la gente, ¿no? Sí. Voy a retomar mi pronóstico al día de hoy, de que va a ser difícil la primera vuelta si pensamos que va a llegar a 45% de los votos. Pero si analizamos el 40%, tenemos que preguntar el resto, Alondra o Colombia. Nadie tiene el 30%. Nadie tiene el 30%. Entonces ahí, digamos, volvemos a primera vuelta. Yo veo de que hay una campaña intensa. Ahora, por eso mi teoría es que nosotros tenemos un equipo de gestión muy, muy fuerte, muy importante, una gestión del gobernador muy importante, con un piso muy alto, y en las mediciones que estamos haciendo, lo venimos diciendo, de los 6 candidatos posibles, con los 6 candidatos se gana. Sí. Sí, y es cierto que la última palabra tiene el gobernador. Esta es una dinámica que se da, que es interconsulta, consenso y bueno, la inspiración del artista, la última palabra, ¿no? ¿Dónde pensás vos o piensa el grupo, el grueso del radicalismo, que va a estar ubicado Gustavo Valdés? ¿Va a ser candidato a diputado nacional? ¿Va a ser candidato a un legislador provincial? Mi opinión es que hace falta que Gustavo no se vaya de Corrientes, digamos, que esté para la gente, lo que piensan o pensamos, que la provincia está bien, digamos, creo que es bueno que acá cualquiera sea el candidato, el hermano o algún otro, que esté acá aportando ideas y aportando gestión. Ahora después hay también muchos dirigentes, Polich, digamos el intendente de Corrientes, cómo ubicar. Ahora, lo que yo pienso que no se va a poder armar utilizando las diputaciones nacionales, porque eso habría que darle posibilidad a la Libertad Avanza y tratar de traer la Libertad Avanza hacia este grupo oficialista, digamos. Mire, nosotros tenemos muy claro, cuando dividimos las elecciones históricamente, las provinciales es una cosa y las nacionales es otra cosa, nosotros provincializamos la elección provincial. Tratamos de desterrar elementos nacionales en lo posible, por ahí tiene alguna incidencia, pero en lo posible nosotros, porque el mercado correntino tiene un reconocimiento, el electorado, a estas gestiones provinciales, sí, de previsibilidad, de equilibrio, de todo esto que se está buscando en la Argentina. Corrientes ya lo logró. No tiene deuda, tiene equilibrio, tiene racionalidad, sustentabilidad, y estamos luchando en un capitalismo tardío del norte grande y de nuestra región de hacer un proceso de industrialización con todas las complicaciones y obstáculos que tiene, pero que estamos avanzando cualitativamente en una forma muy importante. Sí. Entonces nosotros esta elección la provincializamos. La otra es una discusión política en el otro proceso que se va a dar para el 26 de octubre, que vamos a definir la estrategia con la convención, pero en esta nosotros estamos provincializando la elección, la nave insignia es el gobierno, plebiscitamos la gestión y ofrecemos garantía y garante para el futuro, y usted lo dice bien, esta es mi opinión personal también. El doctor Valdés no está buscando irse a Buenos Aires, sino me parece que quiere quedarse en la inmediación, ayudar a la gestión, transportar experiencia, coordinar equipos, es presidente del partido, necesita una gran retroalimentación entre gobierno y partido, los intendentes, capacitación, formación, renovación, es decir, todo un esquema que requiere
24/7 en Corrientes, ¿no? Ahora, ¿es así que hacia la interna Valdés habría propuesto al radicalismo la candidatura de su hermano? No. Valdés lo que dijo es que está en el bolillero. Digo yo los números, él no dijo, pero que hay varios candidatos, yo digo que son 6. Está entre los 6 candidatos posibles. No que va a ser. Puede ser o no ser. Pero se está midiendo, se está viendo, se está haciendo, los 6 están trabajando muy fuerte en distintos niveles y están trabajando muy seriamente. Es decir, no le quita la posibilidad que sea, pero no garantiza que sea. Es decir, que el radicalismo en sí todavía no ha propuesto un candidato. No, tiene 6 candidatos con distintas velocidades y cada uno puede tener su preferencia. Y la última palabra tiene el gobernador de la provincia. ¿Y la convención? La convención, diríamos, es el esquema donde... Legalidad. La legalidad, la formalidad y la instrumentación de todo el esquema, ¿no? Bien, bien. Muchas gracias, Noel, por tu presencia y seguiremos analizando todo este proceso porque es muy importante para Corrientes elegir un buen candidato conocido y que tenga la aptitud necesaria para seguir adelante con este proceso de desarrollo que tiene la provincia. Uno recorre la ciudad, al interior no voy ya dado mis años, y le llama la atención la cantidad de chapas de zinc que hay en la ciudad. El que vende chapas de zinc debe estar muy contento porque todas las obras, hay muchísimas obras y todas son bien cercadas con chapas de zinc, digamos, no hago una crítica, sino el tema de que es una muestra, todas esas chapas de zinc, de que se está trabajando en obras importantes. Supongo que en el interior debe ser lo mismo. Bien, Noel, muchas gracias. Gracias, y volveremos a conversar. Muchas gracias. Seguimos con el programa. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizas tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Bien, hemos hecho un análisis de lo ocurrido en 4 provincias y también analizar cómo está hoy la provincia de Corrientes, que es una de las 2 provincias, la otra es Santiago del Estero, que eligen en este año gobernador de la provincia. En las otras provincias se eligen legisladores provinciales, los que adelantan las elecciones. Por ejemplo, Buenos Aires también dividió las elecciones provinciales de las nacionales. ¿Por qué? Porque el gobernador Kicillof considera que no puede ser tapado en una elección conjunta de provinciales y nacionales por Cristina Kirchner, que seguramente pretenderá ser legisladora nacional. Pero, por las dudas, mientras tanto, tal vez se presente como legisladora provincial para que si sale un fallo de la justicia que le sea negativo, que puede salirle antes de las elecciones de septiembre o de octubre, no pueda ejecutarse una pena de prisión porque tiene fueros parlamentarios. Y ahí está el análisis de ¿importa al electorado la honestidad de los candidatos? ¿Importa a los dirigentes políticos, a los dirigentes de los partidos políticos, que son los que ponen en definitiva a los candidatos, revisar la honestidad de sus candidatos? Yo creo que no, que son muy pocos. Con solo ver cómo aplaudían y se abrazaban los senadores kirchneristas, porque ahí decimos kirchneristas, no peronistas, los senadores kirchneristas, cuando se rechazó ficha limpia, que es un elemento fundamental. Se benefició al rechazar ficha limpia con el voto de 2 senadores de Misiones, que responden al ex gobernador Rovira, que hasta ese momento eran defensores de ficha limpia, pero sonó el celular antes de votar y cambiaron el voto. No hay convicción en los senadores de lo que tienen que hacer y se manejan por teléfono. Lamentablemente sí. Ahora, ¿quién fue el culpable?
el responsable de hacer cambiar los votos. Según Rovira, que tiene influencia 100% sobre los senadores, recibió un llamado de Milei que le pidió que cambien el voto sobre la marcha, esos 2 senadores. Ahora Milei niega eso y dice que no tiene ni siquiera el teléfono. Ese no es justificativo, jefe de gabinete Franco, decir que no tiene el teléfono. Yo no tengo el teléfono de mucha gente, pero le pido a mi secretario que me lo dé, o le pido a mi secretario ni siquiera que me lo dé, ponga en comunicación con fulano o con mengano. Entonces decir que Milei no habló con Rovira porque no tiene el teléfono, no lo tiene agendado, pero sus secretarios, que son muchos, deben tener el teléfono de muchos, entre ellos de Rovira. Ahora, ¿cómo podemos hablar de digamos, una unión o un favor responde a otros con el gobierno de Misiones, con Rovira, por parte del gobierno nacional? Rovira y el gobierno de Misiones venía acompañando la ley bases de Milei, acompañó muchas otras iniciativas. ¿Qué recibió a cambio? Encabeza la lista de las provincias, los territorios que recibieron los ATN. La que más recibió fue Misiones. Entonces hay que pagar lo que se recibe. Nadie regala nada. Y bueno, el gobierno de Misiones, Rovira, pagaron la asistencia financiera del gobierno de Milei votando en contra de la ficha limpia. Lo que Milei dice hoy, y que está en los diarios de hoy, martes, de que hay un acuerdo entre Macri y Cristina Kirchner, bueno, presidente, seamos serios, si no podemos decir cualquier cosa de cualquiera. Así le pasó a usted con el tema Libra. El tema Libra usted dijo de que era un aporte importante para el país. Entonces la gente fue y puso su dinero, sus ahorros, comprando las acciones de Libra. Después cuando usted dice, no, yo no tengo nada que ver, ya era tarde. La gente puso sus ahorros y perdieron sus ahorros porque vino una disminución importante en la cotización. Ahora, yo hago este ejemplo, creo que lo hice en los programas anteriores. Si estoy por decidir de comprar acciones de Banco Galicia o de Nestlé, y el presidente dice las acciones de Galicia o las acciones de Nestlé son importantes para el desarrollo del país, ¿dónde voy a poner mis ahorros? ¿En el consejo del presidente o no? ¿No es un buen consejo lo que diga el presidente de la nación? Indudablemente que sí. Entonces, no puede ahora decir, y lamentablemente también, digamos, hay un acuerdo, se habla de un acuerdo, y eso está a la vista, entre el kirchnerismo, entre Cristina y la Libertad Avanza, para que Karina Milei y Adorni, candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires, no sean citados para ser auditados en la Cámara de Diputados. Y eso ocurrió. No fueron incluidos en la lista entre kirchneristas y los de Libertad Avanza. Limitaron a Franco y otro más, y el ministro Luis Caputo, Toto Caputo, mi tocayo. Bien, espero que les haya gustado este programa y seguiremos analizando lo que pasa y va a pasar en Corrientes. Será hasta entonces.